confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Seguimos con nuestra serie de predicaciones, que significa esfuerzo en la confianza, y hoy estamos en la prédica número 8. Y hoy vamos a seguir viendo cuando el esfuerzo es aceptable y necesario, y cuando un esfuerzo es pecado o es contrario a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Empezamos a hablar de eso la semana pasada. Los que no vieron, no escucharon, no estaban en la prédica, por favor, en la página de la iglesia www.micasadesantidad.com, ahí están todas las prédicas. Sigan, por favor, no pierdan las enseñanzas, porque luego no saben de dónde sacamos lo que estamos tratando, pero ya se estudió o explicó la semana pasada. Entonces, estábamos hablando que creer que existe Dios, casi todo el mundo cree que existe un Dios. Muy raro que alguien va a decir no creo en nada, pero hasta ese va a mentir. Porque claro que cree en muchas cosas, por eso tiene muchas supersticiones, muchos ciertos ritos, rituales, aunque son culturales. Todo el mundo cree en algo sobrenatural, algo invisible. Por eso, porque en nuestra alma hay un lugar, dice la palabra, cuando Dios creó al hombre, Él puso eternidad dentro del hombre. Y nosotros siempre por eso anhelamos cosas eternas, cosas que son invisibles, que no son comprensibles para nuestro entendimiento natural. Son cosas que están fuera de ese mundo, pero allí está ese anhelo y ese deseo de interés por las cosas sobrenaturales, porque nuestra alma clama por la eternidad, por la comunión con Dios, por el regreso a la presencia del Padre. Entonces, creer en la existencia de un Dios es una cosa, pero la fe bíblica es creer en un Dios que tiene su nombre, que se llama Jehová, que se manifiesta como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todavía más, creer en un Dios que está interesado en mi vida, que no solo creó todo y lo abandonó, pero todo se sostiene por Él. La palabra dice, por Él vivimos y por Él existimos. Dice, Él todavía no solo nos dio la vida, pero mantiene y sostiene nuestra existencia. Si no fuera Él, dice la palabra, ya hubiéramos muertos todos. Entonces, creemos no solo que existe un ser superior, creemos que es un Dios que tiene nombre, que es un Dios que tiene carácter, que es un Dios que tiene mandamientos para su creación, es un Dios que no solo creó todo lo que existe, pero lo sostiene proveyendo día tras día. Vivimos en un mundo que no solo alguien lo creó y alguien lo abandonó, pero lo sostiene, provee para necesidad diaria. No solo provee, pero se interesa en comunión con el hombre. Y es lo más importante y es lo superior, que no comprende nuestro entendimiento, porque decimos, Señor, ¿quién es el hombre que tú lo visitas? ¿Quién es el Hijo del Hombre que tú quieres tener comunión con él?
No lo entendemos, lo aceptamos por fe, porque Él lo dice. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Ok? Sonríen. Dios los ama. Entonces, estamos hablando de un Dios que es un ser superior, pero Él no es un ser vago, inentendible como una niebla. Es una persona que tiene nombre, que tiene carácter. Es una persona que está interesada y todavía más, no solo tiene nombre, pero conoce tu nombre. Conoce cómo te llamas. Conoce dónde vives. Conoce qué haces. No solo conoce, pero quiere ser parte de tu vida. Quiere tener comunión personal contigo. Por eso te lleva comida a la casa día tras día, si es con hermana Rosalía, con hermana Isabel, con quien sea. Pero lo hace Dios. Porque si Dios cierra la fuente de bendición, vamos a morir de hambre. Es algo muy importante. Es algo que tienen que entender los niños, chiquitos, adolescentes en especial, porque no pensamos que la comida y la ropa que llevamos cuesta a mi mamá y a mi papá su salud. Si miras a las manos de tu papá, yo les invito a los niños, miran a las manos de tu papá, de tu mamá, miran su espalda, miran sus piernas, miran cómo camina y piensan que eso es el costo de mi comida y de mi vestido. ¿Estamos bien hasta aquí? Dios lo da a través de su trabajo tan difícil que ellos prefieren dormir menos para que yo coma más. Que ellos prefieren a matar su salud, muchas veces hasta exageran para que no me haga falta nada. Muchas veces se nos olvida que Dios lo hace, pero lo hace a través de las personas fieles entregadas a la causa. Por eso estamos todos bien vestidos, míranos. Qué bonitos todos somos. Todos bien vestidos. Nadie venimos en ropa o sin ropa o en ropa que no ya hasta ni mirar. ¿Cierto o no? Dios es bueno, pero tenemos que estar mirando por a la gente a través de cuál Dios está mostrando su bondad. También valorarlo. Si alguien me lleva un pan a la casa, es no porque le sobra, porque lo puede vender, pero prefiere compartir conmigo y lo valoremos. No lo tomemos como que, te sobra y te lo das. No, es porque alguien nos ama, alguien pensó en nosotros, alguien está pendiente de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que hoy compartió nuestra hermana, gloria a Dios, es porque Dios la ve y la vio a través de hermana Rosalía. Dios ve a cada uno, es nuestro Dios, Él está interesado en ti. Yo siempre recuerdo, ya les contaba, pero les voy a recordar que tengo una amiga más conocida que amiga en Canadá, se llama Karen. Ella es de las dos hermanas gemelas idénticas. Y no son de una familia creyente. Y cuando la invitaron una vez a un evento de la palabra de Dios, y ella escuchó en su corazón que Dios le dijo: Karen, te amo. Y ella dijo: yo sabía que era Dios, porque todos me confundían con mi hermana gemela. Todos nos mezclaban los nombres,
No sabían quién era quién, cuál era cuál. Hasta nuestros padres, dice, éramos tan idénticas. Y cuando Dios me dijo en mi corazón, Karen, te amo, yo sabía que era Dios. No me llamó por el nombre de mi hermana. Era Dios. Dios nos conoce. Está interesado en nosotros. Está interesado en nuestra vida. Está interesado en nuestro sentir. Está interesado en que lo conozcamos. En que lo conozcamos. Es algo tan importante que conozcamos que nuestro Padre está con nosotros. Siempre a los padres les cuesta mucho esfuerzo para mantener a sus hijos. Siempre. Hasta en los tiempos fáciles, buenos. Pero en los tiempos difíciles, cuando una mamá está pasando un reto tremendo y quiere correr al fin del mundo y olvidarse de todo, y ahí a su lado hay un ser a cual ella procreó, y sabe que no puedo ser tan egoísta, no puedo ser tan enfocada solo en mi dolor, porque junto a mí hay una criatura o dos criaturas las cuales necesitan a su mamá. ¿Y qué hace mamá? Mordiendo los dedos muchas veces de dolor, pero provea el amor a sus hijos. Muchas veces no lo entendemos y no lo valoramos. Yo recuerdo a mi mamá cuando éramos niños y mi papá estaba tan enfermo que muchos días tenía que pasar en cama por su epilepsia antes que Dios lo sanó. Y mi mamá trabajaba de tiempo completo, se levantaba tempranito, preparaba desayuno para que vayamos a la escuela desayunados. Nos mandaba a la escuela y luego ella salía corriendo para llegar a la misma escuela porque allí daba clases de tiempo completo. Luego salía corriendo de la escuela a la casa para dar comida a todos. Y luego tenía vaca, gansos, gallinas, puerco, tenía papa para sembrar, para cosechar, zanahoria, betabel, todo comíamos de nuestra granjita. Sí, de niños todos trabajábamos, pero la que lo llevaba y organizaba era mi mamá. Luego, como mi papá no pudo trabajar físicamente mucho, él trabajaba en la escuela de maestro, pero físicamente no pudo, entonces teníamos que buscar quién va a cortar la leña, quién va a sacar abono de donde estaba vaca, llevarlo al campo. Y cuando ya llegaba la noche, ya todos estaban bañados para dormir, mi mamá se sentaba, agarraba los cuadernos de sus alumnos para hacer calificaciones. Y yo recuerdo que la noche prácticamente no se apagaba luz en la casa, porque mi mamá tenía que preparar sus clases para el día siguiente, calificar todo, y en la mañana levantarse y amarnos y abrazarnos. Y yo sé que amor cuesta, mis hermanos. Amor cuesta. Amor cuesta salud. Amor cuesta matar tu propio egoísmo. Amor cuesta enfocarse en el otro. Y obviamente necesitamos mucho amor de Dios para poder seguir amando y para seguir levantándonos a nosotros mismos. No dejar que pecado nos destruya, que emoción nos destruya, que nos oprime. Y para eso tenemos amor de Dios. En el amor no hay temor. Sabemos que ese cuerpo se va a debilitar y va a morir. No, hagamos lo que hagamos, somos temporales. Pero la pregunta es, ¿cómo corremos la distancia la cual nos está asignada en esta tierra? Eso depende totalmente de nosotros, en qué estamos enfocados. Si estamos enfocados en el amor de Dios, lo vamos a lograr.
No importa qué dolor tenemos que sufrir, no importa qué dolor tenemos que aguantar, vamos a lograrlo, porque Dios nos ama y está con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros no solo creemos en un Dios que nos creó y abandonó y se alejó, está con nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso podemos liberarnos de culpas de ayer y empezar un nuevo día, limpios, lavados, preparados para hacer toda buena obra. Esto es nuestro Dios, Dios de nuevo día. Y fue noche y fue mañana. Y recibimos la mañana como nuevecitos por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos en el mundo donde siempre se requiere esfuerzo. Dios dice: por fe somos salvos. Amén. Amén. Entonces nosotros en ese mundo, toda la gente tiene diferente fe. Unos tienen fe en su propio esfuerzo, otros se esfuerzan porque tienen fe en Dios. ¿Me lo escuchan? Es muy importante. Todos esforzamos en algo, nos esforzamos en algo, pero nos esforzamos aparte de Dios o nos esforzamos a Dios, a someternos a los caminos de Dios. Cuando nos esforzamos en la obediencia, en el camino de Dios, Dios está con nosotros y a través de nuestro esfuerzo hace lo imposible. Y si yo voy a preguntar a algunos de ustedes, ¿cómo lo lograron hasta ese momento sobrevivir lo que tuvieron que sobrevivir? Hermana Isabel, ¿cómo usted logró a levantar a 2 hijos y guardar su fe? No fue por Dios, no fue por la misericordia de Dios. Y yo sé que cada vez que usted lo piensa, sabe: Dios, gracias porque tú lo hiciste. Sí, yo no dormí, sí, no tuve vida personal, sí, perdí muchas cosas, pero tú, Dios, me has ayudado a ese momento. Y si voy a preguntar uno por uno, ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo sobreviviste la muerte de tu hijo, hermana Olga? Por misericordia de Dios. ¿Cómo sobreviviste, Vane? La muerte de tu mamá, la muerte de tu hermano. Y estás aquí con tu hijo en tus brazos. ¿No fue por misericordia que sigues? Hermana Anita, ¿cómo sobrevivió usted? ¿No fue por misericordia de Dios? Donde perdió a su marido y luego a su hijo, ¿no fue por misericordia de Dios? Uno tras otro. Y si yo voy uno por uno nombrando las cosas, ¿cómo fue que estamos aquí, mis hermanos? ¿Cómo fue que seguimos funcionando hasta este lugar? Dios nos ha ayudado. Hasta este lugar, hasta este momento, Dios nos ha ayudado. Pero para eso tuvimos que estar esforzándonos. Dios no nos ayudó nada más cuando estábamos allí en la hamaca llorando y llorando y no hicimos nada. Nos levantamos por la gracia de Dios, pero levantamos. Por la gracia de Dios levantamos. Amén. Amén. Hermano José, ¿cómo sobrevivió usted hasta ahorita todo? Por la misericordia. Yo no puedo estar nombrando uno por otro. Por la misericordia de Dios. Cuando parecía que ya no me voy a poder levantar,
cuando ya pensábamos, ya eso era última gota. Pero aquí estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta tu mano y dile, gracias, Señor. Aquí estoy, gracias. Es tu misericordia, es tu misericordia. Y ¿saben qué? Voy a decir que si Dios estuvo con nosotros hasta ese momento, no estará más adelante, no cumplirá lo que nos ha prometido, no nos llevará a ver sus promesas cumplidas y su rostro resplandeciendo sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hará. Yo recuerdo en el principio del año 2014, cuando yo estaba en California de viaje misionero y estaba ministrando en un grupo, en una reunión de mujeres en oración, y después de que compartí la palabra estábamos orando y se levantó una hermana con la palabra que Dios le dio para mí, me miró y yo sentí que mi corazón estaba cayendo ya, se me para el corazón y me dijo, y a ti te digo, te voy a dar fuerzas para que sobrellevas y vences todo lo que es por venir. Y me hizo sentir frío dentro, porque en ese momento no pensaba que Dios me va a dar fuerzas, pero pensaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a tener que enfrentar? Y les voy a decir una cosa, Dios cumplió su palabra, día tras día dando las fuerzas. Cuando parece que ya no puedo más, viene el Señor con su Espíritu y te levanta y te dice, levántate y anda, te di nuevo día, te tengo nuevas fuerzas, misericordia se ha renovado. Bendito sea el nombre del Señor. Es nuestro Dios personal. No es un Dios lejano que ni siquiera confunde nuestros nombres. Yo hasta ahorita, después de tantos años, de repente los nombres que tienen que ver con Rosa, los confundo en Rosalba, Rosalía, Rocío, y empiezo a veces, yo soy una persona, pero Dios nunca lo va a hacer. Dios nunca va a llamar hermana Rosalía, Rosalba, o hermana Rosalba, Rosalía. No lo va a hacer, porque Él lo conoce. La conoce a usted, le conoce a usted y jamás va a confundir tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que nos da confianza. Entonces, estábamos hablando que los principales esfuerzos que debemos de hacer son esfuerzos espirituales. Porque los esfuerzos espirituales son los que mueven a Dios respaldarnos. Cuando nosotros nos esforzamos en obedecerlo, Él llega y respalda nuestro esfuerzo y hace cosas imposibles. De Dios viene imposible, de nosotros viene posible. ¿Sí o no? Dios viene con lo imposible, donde la gente se hace posible. Pero no solo hace posible, pero dice, Señor, hicimos lo que pudimos y ya no podemos más. Y ahí cuando rendimos en la presencia de Dios, Dios hace imposible. Muchas veces tenemos esa teología de flojera. Hoy en muchas iglesias se predica la flojera. Tengan fe, hermanos. No hagan nada, prácticamente. Muchos dicen, ten fe, es como que no hagas nada. ¿Sí o no, hermano? Solo confiésalo. Acuéstate en tu hamaca, ponte cómodo y declara y solo mira por la ventana que va a hacer Dios. Enséñame dónde está eso en la Biblia. ¿Se encuentra? No. Yo no lo vi.
Dios dice, tú marcha y yo lo haré. Tú haz y yo lo cumpliré. Dice, bendice y yo bendeciré. Hasta en eso. En eso. Dios es tan grande que Él no trabaja contra nuestra falta de deseo de tener propósito, de lograr. Él trabaja con nosotros. Él dijo, Abraham, camina conmigo. No le dijo, siéntate, yo voy a hacer y luego te mandaré el resto. No, dice, camínate conmigo. No, en la Biblia no se encuentra la teología de flojera. No hay. Dios es un Dios trabajador. Un Dios que hasta ahorita dice trabaja, está velando sobre su palabra. Amén. Y en la flojera, el flojo no verá la mano de Dios de bendición, solo verá la destrucción, el desorden. Cuando el esfuerzo es aceptable y necesario y cuando está prohibido. Estábamos hablando primero, lo más importante que vimos domingo pasado, que no se debe hacer ningún esfuerzo que sea contrario a la voluntad de Dios. Es por decir, me gustó, vamos a decir, un hombre le gustó una muchacha, pero él está casado. Pero va a orar, Dios, bendíceme a conseguir a esa muchacha. Y empieza a comprar flores y mandar, está esforzando mucho para conquistarla. Sabemos cómo se esfuerzan para conquistar, ¿sí o no? Sí. Hasta muchos de nuestros maridos antes de la boda nos conquistaban. Luego ya conquistaron y se les olvidó. Pero es otra cosa, ¿no? Pero es algo que sí, maridos, los estoy echando. No es piedra, es directa. No es indirecta, es directa. Es algo que muchas veces que sucede, que esfuerzan para conseguir lo que no es de orden de Dios. Por eso conquistan muchas veces a las mujeres, ven vulnerables. Por ejemplo, ¿qué hacen los musulmanes hoy en las redes sociales? Buscan a las mujeres vulnerables, faltas de atención tal vez de hombre, o solteronas, o así, y entonces están buscando y se esfuerzan para conquistarlas. Y es algo muy importante que debemos de saber. ¿Ese esfuerzo va a ser bendecido por Dios? No. Muchos esfuerzos en realidad son maldición y no son bendición. Tenemos que estar pendientes y analizar si ese esfuerzo va a ser en colaboración con Dios, en sumisión a Dios o contra. Entonces, tenemos que, ¿alguna duda hasta aquí? Porque vamos, los que no escucharon la prédica domingo pasado, revísanla en la línea. Segundo, estamos viendo que los esfuerzos deben ser reales y tener una posibilidad considerable de éxito. No podemos ponernos metas que no son alcanzables en el sentido no son necesarios. Si yo, por ejemplo, pongo una meta a mejorar mi salud, bajar de peso, cambio alimentación, ¿es buena meta o no? ¿Dios me va a ayudar o no? Pero si yo voy un perincho y digo, ya no voy a ser pastora, ya voy a ser bailarina, y me esfuerzo para convertirme en bailarina, ¿me va a bendecir Dios? Claro que no. Claro que no, porque no es el propósito de Dios para mí. Además, ya ni estoy en la edad de convertirme en bailarina, ni en peso, ni en estructura, ni en nada. Voy a estar desperdiciando mi tiempo y mi esfuerzo, al final de cuentas voy a fracasar.
porque Dios no va a estar respaldando mi berrinche. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, entonces, buscar trabajo cuando necesitas trabajo, ¿es bueno o es malo? Okay. Comprar boletos de lotería para ganar sustento, ¿es bueno o malo? Malo. Recuerdan, hablábamos que además es un culto de diosa Fortuna. Está basado en la adoración de diosa Fortuna. Lavar las manos con frecuencia, de forma, especialmente en estos tiempos últimos que vivimos, ¿es malo o es bueno? Pero esconderse en tu casa sin salir para no contaminarte, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué es malo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que congregarnos, por ejemplo, que tenemos que trabajar, que tenemos que, porque muchas veces hasta en eso, en la playa, hay lugares privilegiados donde para nosotros no hay virus. En la iglesia sí hay, pero en la playa no. En la tienda tampoco. En los restaurantes, por ejemplo, el virus solo hay en la entrada. Cuando ya entras y sientas, ya se fue. Sí, así sí. Obviamente obedecemos porque es una tontería y no es pecado entrar en una máscara, no nos cuesta. Pero es algo que nosotros no podemos permitir que algo nos domina. Amén. Vamos a seguir obedeciendo a Dios con sabiduría, con cuidados donde son de veras necesarios, porque si nosotros creemos que vamos a amontonarnos en un lugar, en un concierto de rock, pero todos con máscaras para protegernos. No, muchos así creen, ¿no? Pero si nosotros creemos que no voy a la iglesia y no voy a contaminarme. ¿Sí ven la diferencia de los esfuerzos? Entonces tenemos que estar muy pendientes en los esfuerzos que aplicamos, porque muchas veces desperdiciamos el esfuerzo por las cosas que no son comida ni son bebida. En el libro de Isaías, capítulo 55, desde el primer versículo y adelante, pueden en sus casas revisar, donde el Señor hace invitación y diga: venid así a aguas todos los sedientes. Y dice: venid y toman y beban y coman sin dinero. El pan y agua, vino sin dinero está refiriendo. Pero nosotros, cuando nos invitan a una fiesta, sabemos que no va a costar. De repente todos estamos ahí felices y esforzamos y vestimos, hasta pasamos a la casa a bañarnos, peinarnos y ya bien puestitos para comer, para beber. Pero y luego comimos y vamos a la casa con las panzas llenas y podemos madrugarnos y no nos importa. Tenemos de repente una fuente sobrenatural de fuerzas, tenemos para aguantar una fiestota y para chismear ahí con todo el mundo y todo. Pero cuando se dice: vengan a la oración para comer y beber el pan verdadero, vino de la vida, es que pastores no saben que trabajamos. Es que pastores solo no tienen nada que ver, entonces solo quieren mantenernos aquí todo el tiempo amarrados. Y pensamos muchas veces que se nos olvida que Dios lo ve todo. Y que si pastor en realidad le sería mucho más fácil también poner una hamaca en la casa y olvidar de ustedes y venir el domingo a dar prédica y felices de la vida.
pero la palabra de Dios tiene exigencias que tenemos que proveer, enseñar al pueblo, orar. ¿Sí o no? ¿Cómo ustedes ven el trabajo del pastor? ¿Qué debe de hacer pastor? A ver, denme unos. Predicar, gracias, muy bien. ¿Qué más? Dar consejería cuando se requiere. ¿Qué más? Orar, obviamente. ¿Qué más? Enseñar. Estudiar, claro, para enseñar. ¿Qué debe de ser pastor? Estudiar. Solo, ¿qué les va a enseñar si no estudia? ¿Sabían ustedes que para dar una hora de prédica, una hora de tema, se requiere 8 horas de estudio? ¿No sabían? Para dar un nuevo tema, se requiere preparación de 8 horas de estudio. Y más en la energía la que se gasta en una hora de prédica o de enseñanza bíblica o de una hora de oración, son 8 horas de trabajo físico equivalente. De la energía que se aplica al esfuerzo. ¿Sabían ustedes? Pues ya sabrán. Entonces, obviamente, para dar un tema, necesitas estudiar. Para orar y para darte consejería, si tú vienes por un consejo, ¿qué debe de hacer pastor? ¿Cómo debe de prepararse? En oración, en ayuno, ¿sí? En la lectura de la palabra. En estudio, obviamente, en buscar escuchar el consejo de Dios. Claro. Entonces, si ustedes creen que el pastor único que hace es, por ejemplo, en nuestro caso sale para dar Shabbat, aquí salió 1 hora y ya toda la semana no hace nada. Es que todo es esfuerzo y nadie les quiere tener aquí a fuerza solo para mantener. De hecho, menos nos vemos, menos problemas. ¿Sí o no? ¿Cuándo surgen problemas entre nosotros? Cuando convivimos y nos conocemos bien. Porque aquí, si ustedes solo me ven predicar y piensan, sí, pastora habla duro, pero como no me toca de forma personal, es buena onda. Pero los que estaban en el cuartito con la pastora, con el pastor, ¿saben? ¿Sí o no? Todos los que estaban en el cuartito digan, ok, entonces a lo que voy, mis hermanos, tenemos que medir. Claro que si tú pasas de las fiestas, en los antros, en las pachangas, viendo la tele toda la noche, vas a estar durmiendo en el servicio. Más te esfuerzas, ¿sí o no? ¿Okay? Obvio, vivimos nosotros en un mundo, en Cancún, donde mucha gente trabaja turnos nocturnos. Y son cosas que no se evitan. Pero si tú te esfuerzas, Dios te bendice y tú recibes la palabra y encuentras forma de ser alimentado. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces estamos diciendo que cuando nosotros esforzamos, tenemos que discernir, nos esforzamos con Dios o contra Dios. Cuando apóstol Saulo, se esforzaba en perseguir a los creyentes, y se esforzaba mucho. Viajó, consiguió las cartas, buscaba la forma de encontrarlos, y etcétera, etcétera. ¿Qué le dijo Cristo cuando le apareció? Dura te es cosa, ¿qué? A ver, otra vez. Dar patadas contra el aguijón. Esto es definición de nuestro esfuerzo contra voluntad de Dios. Cuando nos esforzamos en algo que no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando en su vida? ¿Cuántos dieron patadas contra el aguijón? ¿Cómo les resultó? Malísimo, malísimo. Entonces, ¿ya entienden esa cuestión de esfuerzo?
Bien, seguimos entonces. Número 3, para medir los esfuerzos, decimos que no podemos pedir bendición y esforzar contra la voluntad de Dios. Nuestros esfuerzos deben de ser iguales, no utópicos, no algo inventado que no se logra y que no es necesario. Y tercero, esfuerzo no debe volverse en la principal esperanza. Es por decir, nuestra fe no se basa en nuestro esfuerzo. No se basa, nosotros no creemos que vamos a ser más santos si vamos a esforzarnos más. La santidad proviene ¿de dónde? De Dios. Entonces, ¿cómo manifestamos el esfuerzo bíblico en ese sentido? Obedeciendo a través de caminar con Dios, a través de relación personal con Dios. Entonces sabemos, si Dios está con nosotros, lo vamos a alcanzar. Cuando nosotros éramos niños y íbamos al bosque por los hongos, en la temporada de hongos, siempre caminábamos por el bosque y mi papá llegábamos, todavía estaba oscuro, entonces llegábamos y mi papá nos distribuía: tú vas en esa dirección, tú en esa, tú en esa y tú en esa, yo voy a ir en esa. Entonces nos daba instrucciones, aunque a veces yo no encontraba de chica nada, pero nos enseñaban que se busca, que tengas paciencia. Pero, y como éramos niños, obviamente el bosque nos daba miedo. ¿Qué tal si me pierdo? Y yo apenas entendí una cosa del corazón de mi papá. Todo el tiempo cuando caminábamos por el bosque, mi papá chiflaba canciones. Y a mí apenas me cayó el 20, que mi papá chiflaba las canciones. Mi papá chiflaba muy bonito. Él tenía, a diferencia de mí, tenía oído musical y cantaba muy bonito. Pero siempre caminábamos y él chiflaba. Y aunque no lo veíamos, lo escuchábamos. Y a mí apenas hace unos días me cayó el 20 porque mi papá chiflaba. Porque él mostraba su presencia, para que no tengamos miedo, que tengamos dirección, que sepamos si nos da miedo dónde ir buscando y por dónde él andaba. Todo el tiempo chiflaba. Y nosotros como niños tontos, ¡ay! Nuestro papá chifle y chifle, ¿no? Nuestro papá, uno cuando es tonto, es tonto. Ahora, a la edad de casi 49 años, de repente se me abre entendimiento. Porque lo hacía. Porque así nos daba seguridad que no nos vamos a perder, que Él está allí, que está presente, que está pendiente y que no tenemos por qué preocuparnos. Entonces, encontrábamos hongos o no encontrábamos, mi papá estuvo allí y nunca nos decía: no encontraste hongos, no te voy a llevar a casa, te dejo para que sigas buscando. No, él siempre decía: mañana regresamos. Y sigues aprendiendo, porque yo era bien distraída. Yo así caminaba por el bosque, ¿no? Buscando los hongos. Y decía: no olvides mirar al suelo. Y a veces encontraba un hongo que yo pisaba. Pero fíjense la hermosura del corazón del Padre. Dios todo el tiempo nos chifla sus canciones para que sepamos que está con nosotros. Dice: miren a la naturaleza. Dice: toda la naturaleza manifiesta la gloria y la presencia de Dios. Y su palabra
y su espíritu el que nos dirige a la tierra de la verdad. Esto es la presencia de nuestro Dios. Entonces, nuestro esfuerzo no es lo que no es la fuente y no es el centro de nuestra fe. Por lo contrario, creemos que nuestro esfuerzo es el resultado de la fe que Él nos da, de su presencia. Y no saben qué gozo yo tenía cuando yo encontraba un hongo y corría y lo presumía a mi papá o a mi mamá. Y mi mamá, a veces yo cuando era todavía más chica, caminábamos y mi mamá veía hongo, pero lo dejaba que yo lo vea, no lo levantaba. Y yo, mamá, ¿usted vio esto? Y ella, no. Tú lo encontré. Y así nos entrenaba a poner atención. Y qué gozo. Y ya llegábamos a la casa y contábamos cuántos hongos cada uno encontró. Y ya mi mamá ponía cada uno, eso es de vale, y así. Y mi papá decía que bien. Todos trabajamos bien. Y sin importar si encontraste hongos o no, mi papá no decía, no te voy a dar de comer porque no encontraste. No, tú fuiste con nosotros a trabajar y tú ganaste la comida. Y así nos enseñaban, con su presencia, con trabajar junto con nosotros, con estar pendiente, con mostrarnos que siempre están a nuestro lado. Así es nuestro Dios. Él quiere que esforcemos porque Él está con nosotros, porque Él nos ama. No podemos poner confianza en el hombre, mis hermanos, no podemos. Dios es nuestra confianza. Si ustedes recuerdan a José, todo lo que pasó en su vida José, ¿recuerdan cuando por rechazar tener relaciones ilícitas con la esposa de Potifar, qué le pasó? Se fue a la cárcel. Se fue a la cárcel porque él declaró su fe. Él dijo, ¿cómo yo puedo hacer esta maldad a mi Dios y a mi jefe, por decir? No, nadie lo vio. Él pudo aprovechar su juventud, el deseo de esa mujer hermosa, pero no. Él dijo, ¿cómo yo voy a hacer este mal contra mi Dios y contra mi amo? Y dicen, lo echaron a la cárcel. Y allí sucede otra cosa. Habían 2 hombres. Dios le dio mucha confianza otra vez a José a través de carcelero, pero allí habían 2 hombres, copero y panadero. Panadero con el pan y copero. Entonces, ellos tuvieron cada uno su sueño. Y José explica los sueños a panadero que lo van a ejecutar porque él es culpable, y a copero, como lo acusaron falso, dice que te van a soltar, vas a regresar y ser restaurado en el lugar de tu trabajo. ¿Recuerdan esta historia? Es muy importante, está en Génesis 40, lo pueden revisar. Y luego llega el momento que a copero lo sueltan porque descubrieron que lo acusaron falso. Y fíjense qué hace José. Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. ¿Está bien pedir esto? Sí, está bien. Pues tú ayudaste a alguien y le pides favor. Pero él no paró ahí y dice, y te ruego que uses conmigo de misericordia. Gesed, la palabra la que se usa cuando se habla de misericordia de Dios. Y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Está bien lo que hizo uno? ¿Seguros? A ver, piénsalo bien. Cuando le pidió, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, hasta ahorita estamos bien.
Pero ¿qué hace luego? Él dice que tú me sacas de esta casa. ¿Qué pasó allí? Él volteó su mirada y confió en el hombre y le pidió misericordia a hombre y no a Dios. Y allí flaqueó, allí hizo un error, tal vez por desesperación, porque sabía que ni lo merece estar allí, pero es algo que le pasó. ¿Y qué pasa después de eso? Le olvidó, obviamente, y pasó otros 2 años después de eso en la prisión. Hasta hombres de gran fe, en los momentos de desesperación, pueden flaquear. Y Dios no lo rechazó y dijo, ya no quiero nada que ver contigo. Pero como confió, en ese momento pidió misericordia del hombre y pidió que él lo saca de allí ya era su error, por lo que dijo al copero, esperando misericordia de él, en lugar de confiar en Dios del cielo, él pasa 2 años más en la prisión. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque una cosa, como dijimos, pedir a copero para recordarle al faraón acerca de lo mismo, está bien. Recuérdale, dile que hay un hombre en la prisión y decir, bueno, pero lo que Dios decide, a ver si Dios te puede usar para esto. ¿Están leyendo la diferencia? Pero él dice, sácame de aquí. Sácame de aquí. Y eso es cuando errores que hacemos buscando la solución y salvación en el hombre, en lugar de hacerlo y confiar en Dios. Por eso la palabra de Dios lo enfatiza todo el tiempo, que no podemos confiar en un hombre. Hubiera sido suficiente decir, recuérdame, no me olvides. Pero él agregó, ten piedad de mí y sálvame. Y esta palabra mostró que en ese momento le faltó la fe y confianza. No podemos nosotros, mis hermanos, esperar en hombre. No podemos poner confianza en ningún hombre de influencia, en ninguna persona grande de este mundo, porque nuestra ayuda viene solo de Dios. Es muy importante que confiemos en Dios, que no hagamos esfuerzos por conseguir el favor del hombre, sino seguimos confiando en Dios. Que Dios nos bendiga a todos en eso. Y más adelante tal vez vamos a seguir un poquito más con el tema. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta ahorita sobre el tema? Nosotros leemos en la palabra de Dios que cuando Mesías estaba en la cruz, Él tuvo poder de llamar legiones de ángeles que le ayuden. Pero Él prefirió hasta el final confiar en el Padre. Que sea esa nuestra decisión, mis hermanos, confiar en el Padre, porque Él es fiel y Él guardará nuestro depósito hasta el último día. No importa que perdemos en este mundo, todo es temporal, pero el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios nos bendiga mucho.